Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos Ayer, donde volveremos a la Edad Media en esa serie de programas que estamos haciendo sobre la batalla de las Navas de Tolosa y los protagonistas de ella. Ya hemos cubierto a Sancho VII el Fuerte y hoy toca el papel de de un personaje importante en lo que sería la historia peninsular de los reinos hispánicos, como es Pedro II el Católico de Aragón. Y para ello contamos con un invitado de auténtico lujo y no es otro que Martín Alvira Cabrer. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Para quien no conozcáis a Martín, a quien agradecemos su tiempo hoy aquí con nosotros, es doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Guerra e Ideología en la España Medieval, Cultura y Actitudes Históricas entre el giro de los principios del siglo XIII, batallas navas de Tolosa y Muret. Además de ello, es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid y cuenta en su haber con múltiples publicaciones y en relación también a estas dos importantísimas batallas de la Edad Media. Entonces, Pedro, si te parece, empezamos un poco... perdón, Pedro no. Perdona, Martín. Pedro no soy, no. No, A veces me, perdona. a veces me creo que lo soy, pero no lo soy, no. Perdona, Martín. Nada. Disculpa el lapsus. Te iba a preguntar justamente por Pedro. Sí. Un poco, si nos puedes contar un poco el contexto tanto peninsular como en el propio Reino de Aragón de cuando Pedro II asume el trono. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues llega al trono en 1196 a una monarquía que se llama la Corona de Aragón. No tanto Reino de Aragón, esto es una cuestión, digamos, historiográfica y polémica, y, en fin, que no es menor. Es la Corona de Aragón, formada por el Reino de Aragón y por el Condado de Barcelona. Y es una situación pues un tanto inestable porque en Castilla ha habido una gran derrota de la que supongo que habéis hablado en 1195 ante los almohades, derrota del Arcos de Alfonso VIII. Hay una situación internacional también delicada porque en Oriente las cruzadas, pues la tercera cruzada ha conseguido unos éxitos relativos también. Y hay una situación de enfrentamiento entre Castilla con el Reino de León, con Alfonso IX. Las relaciones con Navarra tampoco son buenas y hay un intento del padre de Pedro el Católico, de Alfonso el Casto, de unir a todos los reyes cristianos contra los almohades, pero que no llega a cuajar. Entonces es una situación un tanto inestable. Y en esas y la situación interna de la propia Corona de Aragón, ¿en qué situación se encuentra? Pues no es una situación, digamos, mala. O sea, no hay grandes problemas. El rey Alfonso el Casto ha gobernado, digamos, con bastante estabilidad y con bastante éxito en casi todo lo que ha afrontado, sobre todo en el sur de Francia. Y la llegada al trono de Pedro, pues no supone mayores problemas, ¿no? Luego habrá algunas tensiones con su madre en relación con las tierras de su dote, pero no son grandes problemas. Nada que ver, por ejemplo, con lo que ocurrirá a la muerte de Pedro, justamente con la minoría de Jaime I, donde la situación es en fin, crítica, o en fin, una gran crisis y una situación muy inestable, ¿no? En este caso, digamos, la transición es bastante tranquila, bueno, no hay grandes problemas. Comentabas esos intentos de unir a esos reinos peninsulares Sí. contra los almohades. ¿Qué es lo que lo hace fracasar ese intento? Pues seguramente que el contexto no es el adecuado. El rey que lo promueve es el padre de Pedro, es Alfonso el Casto, que muere enseguida, o sea, muere en el 1196, Alarcos en el 95, de modo que, bueno, luego Pedro es más joven, está en una situación de digamos, una cierta dependencia todavía de su madre, de modo que no tiene digamos, una capacidad de maniobra tan grande como su padre y, por tanto, bueno, no hay un contexto adecuado. Es una idea importante una iniciativa importante porque es la que al final cuajará años más tarde en la Cruzada de las Navas, ¿no? Pero digamos que tenemos aquí un precedente. A veces se suele decir que es Alfonso VIII el que une a los reinos cristianos. Bueno, efectivamente, a los reyes cristianos, efectivamente lo hará, pero digamos que vemos que hay una iniciativa bastante anterior. Lo que la idea estaba ahí en el ambiente, lo que pasa es que en la situación política en general
de la península pues no lo hacía propicio, ¿no? Ujú. Entonces, cambiando hacia esa importante batalla como es la de las Navas, que en su Sí. momento tratamos con Francisco García, eh, ¿qué es? Porque hablabas de una situación peninsular un poco tensa entre la Corona de Aragón y otros reinos. ¿Qué es lo que va cambiando y llevando a Pedro II a acercarse a demás reinos para finalmente llegar a esa alianza de cara a las Navas? Bueno, digamos que desde el principio se puede decir, desde la llegada al trono de Pedro el Católico, hay una situación de alianza con Castilla. O sea, las relaciones entre Alfonso VIII y Alfonso el Casto, el padre de Pedro, no habían sido malas, había habido algunos momentos tensos, pero en general no eran malas. Hay que pensar que la madre del rey Pedro el Católico es castellana, Sancha de Castilla, ¿no? Por lo tanto, digamos, eso también ayuda. Y lo que vemos desde el principio es que hay una alianza firme y muy estrecha entre Alfonso VIII y Pedro el Católico, ¿no? De hecho, las primeras campañas de Pedro son en Castilla para apoyar a Alfonso VIII contra Alfonso IX. Y esa alianza pues va a ser estable durante todo el reinado, ¿no? De modo que eso ya es un factor importante a la hora de, digamos, de planificar años más tarde la cruzada de las Navas, ¿no? Los problemas son con Alfonso IX de León, que es enemigo de Castilla, y con Sancho VII el Fuerte, que también tiene problemas serios con Castilla, y con el propio rey de Aragón también. En 1198, un intento de Alfonso VIII y Pedro el Católico de conquistar Navarra, ¿no? De modo que la situación entre los tres reyes también es difícil. Y hay que pensar que tanto Alfonso IX de León como Sancho VII van a aliarse por momentos con los almohades contra castellanos y la corona de Aragón, de modo que vemos que la situación en general es complicada. Van pasando los años, hay una serie de acuerdos, una serie de tratados que van acordándose entre los diferentes reinos, una pacificación de las relaciones, hay una toma de conciencia de que, digamos, el peligro almohade afecta a todos, y pues hay una política pontificia muy importante también. Hay que pensar que en 1198 llega al trono, llega al solio pontificio Inocencio III, que es un papa de los más importantes de toda la Edad Media, un papa muy cruzadista, y que pues continúa la política papal de pacificación de los reinos cristianos y, una vez unidos, pues combatir a los musulmanes, ¿no? Entonces, esa política papal también ayuda, ¿no? Entonces hay un contexto general que se va creando y que va favoreciendo pues una unificación de los cristianos y una puesta en marcha de nuevo de una ofensiva contra los almohades. En ese sentido hay que decir que Alfonso VIII, desde Alarcos prácticamente, de poco después, está en paz está en tregua con los almohades, con el califato almohade. Mientras que Pedro el Católico es el que hay algunas negociaciones, pero digamos la frontera de la Corona de Aragón es la que sigue digamos, activa contra los almohades, ¿no? Esto es un factor importante. Y de hecho, es una de mis hipótesis. Yo creo que el que rompe las hostilidades o ayuda a romper las hostilidades con los almohades en torno a 1209, 1210, y esa ruptura de hostilidades es la que genera una guerra que a su vez conducirá después a las Navas, es más bien Pedro el Católico. Digamos que la tradición castellana es que es Alfonso VIII el que quiere vengar al Arcos y a partir de ahí rompe con los almohades. Bueno, eso está ahí, efectivamente, pero digamos el que anima y el que empuja en buena medida a Alfonso VIII es también Pedro el Católico, ¿no? Ujú. Bueno, esto es muy interesante porque en su momento cuando tratamos a Sancho VII de Navarra, vimos qué motivaciones podía tener el rey Sancho para unirse a esta cruzada en las Navas, teniendo en cuenta esas malas relaciones con Castilla. Sí. Más allá del tema de religioso, sacó otras rentabilidades. Que aquí estás comentando ya que Pedro II podía tener cierto interés por empujar, pero ¿qué podía interesarle a Pedro II para participar en esa cruzada? Hombre, es un rey, podríamos decir que es un modelo de rey caballero, ¿no? De rey guerrero, ¿no? Su propio hijo Jaime I en sus memorias, en el libro de los Hechos, dice que era el mejor caballero del mundo. De modo que es un monarca pues que tiene una faceta bélica muy importante, ¿no? Comparado con otros que no son menos, pues Pedro Católico es un rey, digamos, que tiene esa faceta, ¿no? Creo que se podría comparar con Ricardo Corazón de León, ¿no? El rey de Inglaterra, que se dice a veces que era mejor caballero que rey. Bueno, la comparación es odiosa, pero ese factor bélico está ahí.
Después hay que pensar que estas monarquías, estos reinos, tienen interés en expandir sus fronteras, en ganar territorios, en emular también las conquistas de sus antepasados. Ahí está esta idea, esta mentalidad nobiliaria es muy importante, que también la tienen los reyes, ¿no? De superar a sus antepasados y seguir, digamos, progresando en esas conquistas, ¿no? Y bueno, pues Valencia es un objetivo para Pedro el Católico, igual que lo había sido para sus antepasados, Mallorca también, ¿no? Y por tanto, digamos, está en su naturaleza, digamos, el continuar esa guerra. Más luego la alianza con Castilla, que también le favorece tanto en el plano interior como en el plano exterior, ¿no? Ujú. Bueno, ya yendo más a esas campañas de las Navas, se convoca esa campaña. ¿Qué es lo que aporta en un primer momento en términos de recursos y hombres Pedro II? Pues Pedro el Católico se une enseguida, o sea, nada más producirse el llamamiento, pues como es un aliado, digamos, tradicional. Pues habrán hablado de Rodrigo Jiménez de Rada, ¿no? El arzobispo de Toledo, Sí. gran cronista. Pues él en un pasaje justamente del relato de las Navas dice que eran, en fin, que eran un amigo, ¿no? Que no solo era un aliado, sino un amigo, Pedro el Católico de Alfonso VIII, ¿no? De modo que enseguida se suma a esa expedición y pues hay un contingente de aragoneses y catalanes pues bastante importante, ¿no? Calcularlo es siempre difícil en estas épocas, pero desde luego hay una participación de nobles y de caballeros muy relevante, el rey, varios de sus parientes, grandes nobles y hay una participación, por tanto, militar, en fin, grande, ¿no? Además, hemos conservado, por el caso de Cataluña tenemos unos archivos muy buenos y, en fin, que se conservan muchos más documentos que en otras regiones. Pues tenemos una serie no pequeña de testamentos de caballeros, algunos de ellos poco conocidos, pero en todo caso que hacen testamento en los semanas y meses anteriores a las Navas, diciendo que van con el rey a combatir a los musulmanes, ¿no? Que hay una participación muy notable. Es el segundo ejército más importante después del de Castilla, ¿no? Castilla, Aragón, y el contingente navarro es algo menor. Los cruzados extranjeros, los ultramontanos, seguramente era un contingente muy grande, pero como ya supongo que sabéis, se retiran, de modo que el ejército del rey de Aragón es el segundo más importante en la campaña de las Nuevas. Sí. Ujú. Y durante la campaña, en su momento también vimos el papel de Sancho VII. ¿Cuál fue el papel de Pedro II? ¿Tenemos alguna actuación destacable? Más allá de después, hablaremos de la carga de los tres reyes, previa a la batalla, durante la Sí. campaña, ¿cuál fue el papel de Pedro? Pues el papel es muy relevante también. Y esto no lo dicen solo los cronistas de la Corona de Aragón, que parece que es lo lógico, sino que lo dicen los propios castellanos, ¿no? El propio Rodrigo Jiménez de Rada dice que el papel de los aragoneses y de los catalanes en la batalla fue decisivo, ¿eh? Aunque despejaron las dudas de la batalla, ¿eh? Hablando de la carga final, ¿no? De modo que muy importante. Muy importante desde el principio porque en la propia Calatrava también hay una participación relevante en la toma de esa fortaleza, que luego acaba cayendo por capitulación, pero digamos en los ataques a la muralla ya tienen importancia. Y luego hay un episodio, igual ya os han hablado de él, que es fundamental, que es el consejo de guerra que tiene lugar frente al castillo de Salvatierra. Ajá. Esto se sabe por una carta que se atribuía a la reina Blanca de Castilla, a la princesa Blanca de Castilla en estos momentos, la que luego será reina de Francia, pero que es una carta que más bien escribe la hermana de Sancho VII, ¿no? La reina Berenguela, reina de Inglaterra, es decir, la viuda de Ricardo Corazón de León, ¿no? Y en esa carta cuenta que Alfonso VIII, en el Consejo de Salvatierra, viendo que el califa almohade no se presenta a la batalla, la campaña estaba prevista para librar una batalla campal con los almohades, el califa no se presenta a esa batalla, entonces Alfonso VIII en ese momento intenta desviar la expedición contra el Reino de León. Propone, bueno, pues dejar de avanzar hacia el sur y puesto que ha sido atacado por Alfonso IX en las fronteras orientales, pues occidentales, mejor dicho, pues reconducir la campaña, ¿no? Y en ese consejo de guerra, el que se niega a esa iniciativa es Sancho VII el Fuerte. Hay que pensar que la carta la escribe su hermana, es decir, lo que está contando es que su hermano es el que ha conseguido convencer a los demás para que continúen la expedición contra los musulmanes, y el que apoya esa iniciativa es el rey de Aragón también. De modo que vemos ahí también, y en ese sentido, pues quizá más que el que tenía que convencer a Alfonso VIII,
seguramente más que Sancho VII, que era un rival tradicional, es justamente su aliado y amigo, en palabras de Jiménez de Rada, Pedro el Católico, ¿no? Y Alfonso VIII, pues con buen sentido común y, digamos, con en fin, una capacidad de encaje de la negativa, pues muy, en fin, muy elogiable también, pues acepta la opinión de sus aliados y decide continuar la expedición, que acabará como ya sabemos, ¿no? De modo que en Calatrava primero, luego en el Consejo de Salvatierra después, después, y ya digo, en lo que es la propia batalla, el papel es fundamental. O sea, las tropas del rey de Aragón forman parte son uno de los flancos del ejército, y ya digo que el propio Jiménez de Rada dice que su papel es muy importante, y ya hay una crónica tardía, la crónica de Castilla de finales del 13, que habla incluso que el rey Pedro sufre una lanzada en pleno combate que casi le alcanza la piel, que le rompe la loriga, la cota de malla. De modo que tenemos aquí un episodio también, digamos, de implicación personal en el combate que, en fin, demostraría no solo su capacidad militar, sino también su coraje y su protagonismo en esta batalla, ¿no? Y el hecho de que ese episodio lo cuenten los castellanos y no lo cuenten ni los aragoneses ni los catalanes, pues insiste en la buena prensa, en la buena imagen que tenía este rey en general y en Castilla en particular, ¿no? Sí, eso es. Entonces, lo cual sorprende, o sea, que sean los castellanos los que más elogian, o por lo menos elogian tanto a Pedro II. Vamos Por eso nos lo podemos creer igual, ¿no? Sí, exacto, exacto. Vamos con esa carga final, porque es, yo creo que la más, bueno, tal vez más mitificada o que queda en el recuerdo, en esa carga de los tres reyes. En su momento hablamos de Sancho VII. ¿Dónde estaba ubicado Pedro II y cómo fue esa carga que lideró? Pues la verdad es que no lo sabemos. Y tampoco sabemos, bueno, de Sancho VII sí se dice, sí se cuenta justamente en esa carta que comentaba antes de la reina Belenguela, que se dice que avanza por uno de los flancos y pues consigue envolver la colina del famoso palenque del califa. Y podemos pensar algo parecido en el caso de Pedro el Católico, ¿no? Sí se habla, Rodrigo Jiménez de Rada, si no recuerdo mal, habla de que el rey de Aragón situó un pequeño cuerpo un poco más en el flanco, es decir, en su propio flanco, que pudo haber también ayudado a envolver ese palenque. Las crónicas ya más tardías, el cronista catalán Bernat Desclot se dice que el rey de Aragón preparó una celada, es decir, que ocultó tropas detrás, en la retaguardia de los almohades, para sorprenderlos en mitad de la batalla. Bueno, es un episodio quizá que forma parte más del mito, no podemos contrastar con otras fuentes. Entonces podemos imaginar pues una carga similar a la de los otros reyes, que avanza y después pues consigue envolver la colina y contribuir a la victoria, ¿no? Ujú. El caso de Alfonso Y VIII, la carga de los tres reyes también tiene sus pequeñas dudas, porque a ver. es más bien el estandarte el que avanza primero. Alfonso VIII parece que va un poco detrás, es decir, igual no hay que imaginar al rey con la espada en la mano entrando en combate, como sí quizá Sancho VII y probablemente también Pedro el Católico. En el caso de Alfonso VIII quizá menos, a pesar de que el mito se ha mantenido, ¿no? Hay que pensar que Alfonso VIII es un hombre muy mayor en esta época. Y bueno, Bueno, pero en todo caso, bueno, sí, eso es interesante porque al final uno, me imagino que a mucha gente, me incluyo, ¿no? Se imagina que a los tres reyes, se imagina a los tres reyes yendo los sí, primeros hacia el combate. Pero claro, como tú sí, mencionas, Alfonso ya tiene una edad tiene una edad a y esta batalla. se dice que el estandarte avanza y que él, más bien que parece que llega un poco después, cuando ya la situación se ha resuelto bastante, ¿no? Ujú. Bueno, Y es un detalle que, digamos, para rebajar un poco la leyenda. no, pero es interesante saberlo. Y ya yendo más a las consecuencias de la batalla, y específicamente, ya en su momento hablamos de las consecuencias para Castilla, para Navarra, pero concretamente para la corona de Aragón, ¿qué rédito sacó, más allá posiblemente del prestigio de haber participado y de la victoria,
¿qué rédito sacó Pedro y la corona de Aragón de esta victoria? Pues réditos muy importantes. Hay que pensar, volviendo un poco a lo que hablábamos antes, que el rey de Aragón está en guerra con los almohades en torno a 1209, 1209 hay una situación de hostilidad, que es el rey de Aragón el que ataca a los almohades en 1210 y conquista ese territorio que sigue formando parte de Valencia, del antiguo reino de Valencia, que es el rincón de Ademuz, ¿no? Con Castelfabib, Ademuz, y que es esa campaña de 1210, apoyada después por los castellanos, la que provoca la guerra con los almohades, la intervención del califa almohade al-Nasir en 1211 en el sitio de Salvatierra y, a continuación, la cruzada de las Navas, ¿no? Hay que pensar también que el califa al-Nasir en 1211, cuando decide intervenir contra los cristianos en la península, es probable que estuviera pensando en atacar primero al rey de Aragón antes que al rey de Castilla, porque justamente las hostilidades habían sido rotas por había sido atacado primero por el rey de Aragón, ¿no? De hecho, los cronistas musulmanes lo que dicen es que son los musulmanes de Levante los que acuden a la corte del califa a decirle: nos están atacando los cristianos, tienes que intervenir porque la situación es mala, ¿no? En ese sentido, la victoria de las Navas lo que permite es, digamos, asegurar la frontera sur de la corona de Aragón. Es decir, en el momento que los almohades quedan derrotados, pues ya Castilla no va a sufrir una amenaza directa, menos aún sobre Toledo, como si era una amenaza que se había ya planteado en 1211, después de Salvatierra, pero en el caso de la corona de Aragón igual. A partir de ahí, al quedar rota la capacidad ofensiva almohade, pues el reino queda esa frontera sur, que era peligrosa e instable, pues queda asegurada, ¿no? Tanto unos réditos estratégicos, diríamos, pues importantes. Y de hecho el rey tiene en mente continuar, digamos, aprovechar el buen momento para seguir avanzando hacia el sur, ¿no? Y desde el punto de vista, eso en relación con la península, en relación con el sur de Francia, que es el otro gran ámbito de actuación de la corona de Aragón en estos siglos, en los siglos XI, XII y en parte del XIII también, las Navas es fundamental, porque las Navas es la victoria que reporta el prestigio enorme al rey de Aragón, y con ese prestigio y esa autoridad moral que le da haber participado en las Navas de forma activa y de forma brillante, ese rédito es el que le permite intervenir en la cruzada albigense, en el conflicto que se está desarrollando en el sur de Francia, para defender a sus vasallos aliados y parientes occitanos, el conde de Tolosa, el conde de Foix y otros, acusados de complicidad con los herejes. El rey Pedro ha querido intervenir, de hecho ha intervenido ya varias veces antes, pero siempre de forma muy, muy prudente, justamente porque cualquier intervención en el sur de Francia significaba pasar por cómplice de los herejes. Y por tanto tenía las manos atadas. Tenía las manos atadas primero porque los almohades estaban presionando en el sur, y tenía las manos atadas porque cualquier acto de favor a estos nobles occitanos habría pasado a ojos del papado y del resto de la cristiandad como un acto, digamos, de favor, digamos, de una colaboración, un colaboracionismo, diríamos hoy, con los herejes. Las Navas primero le asegura la frontera sur, ya no hay ese peligro almohade, y dos, ¿quién puede discutir después de las Navas al rey de Aragón, que es un defensor de la cristiandad, que es un campeón de la cristiandad? Él ha participado en la batalla más grande que se conoce en aquellos tiempos, en la victoria más importante sobre los musulmanes conocida en las últimas décadas. Hay que pensar que los cristianos han sufrido derrotas sucesivas en Oriente y en Occidente. Y por tanto las Navas es un hito no solo para la historia española o hispánica, es un episodio clave con un impacto enorme en toda Europa. Y es visto como, digamos, como una victoria, en fin, enorme y, digamos, un punto de inflexión. De hecho, el Papa Inocencio III, que es el que promueve la Cruzada de las Navas, el Papa considera que a partir de ahí Dios está ya del lado de los cristianos. O sea, Dios nos ha dado una señal. Es el momento de reconquistar Jerusalén. O sea, han terminado las derrotas, Dios ya está con nosotros, y inmediatamente lo que hace a los pocos meses es predicar la Quinta Cruzada en la primavera de 1213. Vemos que está fascinado por lo que ha ocurrido, como estaban fascinados casi todos en ese momento. Entonces, claro, el rey Pedro es uno de los protagonistas de esa victoria. De hecho, para sus cercanos es el que ha conseguido la victoria, claro. Ya sabes que
cada uno se atribuye la victoria. En fin, para los castellanos es el rey de Castilla y para los navarros es el de Navarra y para los de la Corona de Aragón es su reino. Pero en todo caso ha participado, se ha implicado, su participación es brillante, es un defensor de la cristiandad indiscutible y ahora interviene, eso le permite intervenir en el sur de Francia ante todo el mundo y ante el Papa también, pues con una autoridad moral pues, de la que antes carecía. Entonces ahora cuando interviene lo hace para pacificar la situación del sur de Francia, para obtener, digamos, para conseguir una solución negociada favorable a sus vasallos, pero digamos no contraria a los intereses de la Iglesia, y nadie le puede decir usted es un cómplice de los herejes, porque me acabo de jugar la vida y el reino defendiendo a la cristiandad. De modo que la batalla de Muret no se entiende sin la batalla de las Navas. Justamente ahí te iba claro. a preguntar si Pedro el Católico se juega la batalla de Muret es porque viene de ganar las Navas. Sin una no hay la otra. Claro, eso te preguntaba porque en uno de tus trabajos que pude leer mencionas eso, ¿no? De que la batalla de Muret no se puede explicar sin las Navas, son dos batallas conectadas. Claro, pues claro. Es el mismo rey. Aparte de eso, sí, claro. Pero efectivamente hay una conexión directa, sí, perdón. Sí, antes de entrar en lo que sería la batalla de Muret, sí que me gustaría dar un paso hacia atrás y en esta segunda mitad a ver cómo llegamos a esa batalla de Muret, ¿no? Explicar un poco también qué hace Aragón en el sur de Francia, cuál es la política de la Corona de Aragón en el sur de Francia, qué intereses tiene allí. Pues la Corona de Aragón, ya antes de existir la Corona de Aragón, desde el siglo XI, mediados, los condes de Barcelona y en parte también los reyes de Aragón, hay que mirar el mapa. Es que el norte de Cataluña y el norte de Aragón están pegados a los Pirineos. Entonces, los Pirineos, siempre lo digo, los Pirineos no son una frontera política hasta el siglo XIII. Son una barrera física, pero no una frontera política. Y hay que pensar que el reino de Castilla en tiempos de Alfonso VIII va a intentar conquistar Gascuña, Burdeos, que nos parece que está en otro mundo, ¿no? Pero es que está muy cerca de Castilla. Navarra va a tener posesiones en el sur de Francia hasta el siglo XVI. Y entonces hay que pensar en las conexiones anteriores. O sea, el reino visigodo, como creo recordarás, Narbona, la narbonense, formaba parte del reino visigodo. Hay momentos en la Alta Edad Media en los que la sede principal de la Iglesia en la zona catalana es el arzobispado de Narbona, porque Tarragona es la capital, pero está en manos musulmanas, por lo tanto, la autoridad eclesiástica es el arzobispo de Narbona, que está al otro lado de los Pirineos. Entonces, hay unas relaciones de carácter histórico, unos vínculos de carácter cultural, lingüístico también. Lo que se habla en el sur de Francia es el provenzal, que llamamos modernamente el occitano, la lengua de Oc, que es una variante del latín similar con elementos muy comunes con el catalán y más comprensible y más cercana al castellano que el francés. Siempre lo digo también, los trovadores es la máxima expresión cultural de la cultura provenzal, occitana, medieval. Los trovadores no van a cantar en occitano y componen y cantan en occitano, no van a París a cantar. Van a la Corona de Aragón y van a Castilla. Los primeros trovadores están ya en Castilla, a mediados del XII. Hay que pensar que el rey de León, Alfonso VII, el emperador, estamos en la primera mitad del siglo XII, Alfonso VII, el emperador, se corona emperador en León en 1135 y allí están el conde de Tolosa es Toulouse, sí. el señor de Montpellier y otros varones del sur de Francia, porque están vinculados feudalmente, históricamente y feudalmente al conde de Barcelona, pero también, digamos, al propio rey de León y Castilla. Y el cronista que escribe la vida, en fin, la historia de Alfonso VII, en un momento dice que el reino del emperador se extiende desde Galicia, desde el extremo del mundo, desde Santiago, literalmente, al Ródano. El Ródano es la frontera de Provenza, ¿eh? O sea, está sí. Bastante para allá. Es decir, que considera que los Pirineos no son ninguna barrera, forman parte de ese mundo.
El rey de Aragón, Alfonso el Batallador, cuando conquista Zaragoza, la conquista en fin, apoyado por varios señores del sur de Francia también, sobre todo bearneses de la zona del sur de Francia más occidental, con la que tenían relación también histórica. De modo que yo suelo hablar, y esta es una idea que, digamos, importante me parece, que en estos siglos lo que hay es un mundo hispano-occitano. Y esto es algo que nos cuesta mucho entender. Nos cuesta mucho entender porque pensamos que los Pirineos son una frontera natural y por lo tanto que siempre ha habido frontera. Pues no, en estos siglos no hay frontera. Habrá frontera a raíz justamente de la batalla de Muret y de la cruzada albigense. Sí, sí, eso es lo que al final provoca una frontera, crea una frontera, pero antes no. Hay un mundo hispano-occitano, igual que en esta época hay un mundo anglo-normando, como creo que sabes. El rey de Inglaterra gobierna la mitad de Francia. Y tenemos señores anglo-normandos que tienen tierras en Inglaterra y tierras en Francia. Y los reyes de Inglaterra hablan francés. Y el Canal de la Mancha no es una frontera, es un puente. No es la frontera de hoy o de los siglos posteriores. El Canal de la Mancha une Inglaterra y el sur de Francia. Los Pirineos unen, en este paralelismo, sur de Francia y los territorios hispánicos. Hay un montón de colonos occitanos que llegan a la península ibérica para poblar los burgos del Camino de Santiago. Los burgos de francos, hay franceses del norte. Los franceses son los del norte, los occitanos o los provenceales son del sur, pero hay un montón de gente del sur. Los fueros de Jaca están escritos en lengua occitana. Es el norte de Aragón. Es decir, que los vínculos son culturales, son incluso artísticos, porque, digamos, y eclesiásticos, porque, en fin, la abadía de Poblet, cisterciense, es hija de la abadía de Fonfreda en occitano, que está al lado de Narbona. Es decir, hay vínculos, hay filiaciones de carácter cultural, de carácter histórico, de carácter lingüístico, de carácter político. Entonces, en ese contexto general, hay también una proyección política de los condes de Barcelona, en la zona de Carcasona, en primer lugar en el siglo XI. Hay una proyección también del reino de Aragón, antes de unirse y formar la corona de Aragón. Alfonso el Batallador, que es todavía rey de Aragón y de Pamplona, es decir, rey de Aragón y Navarra, intenta conquistar Bayona. Bayona está en el sur de Francia. Es decir, que hay una proyección, el conde de Barcelona en la zona más oriental y el rey de Aragón en la zona más occidental. Esa proyección se hace contra los señores del sur de Francia, el conde de Tolosa, el conde de Foix y otros, ¿no? Y esa proyección pues se acelera todavía más cuando Reino de Aragón y Condado de Barcelona se unen. Claro, se crea una monarquía más grande, más fuerte, que continúa esa proyección de carácter político, de carácter feudal, de alianzas, de pactos, de matrimonios, de guerras también. Y hay un fenómeno que se llama la Gran Guerra Occitana, o la Gran Guerra Meridional, dicen en Francia, para nosotros mejor la Gran Guerra Occitana, que es el conflicto entre los condes de Barcelona, luego reyes de Aragón y condes de Barcelona, contra los condes de Tolosa, por la hegemonía en el sur de Francia. Es el gran conflicto del siglo XII, por ver quién de los dos poderes consigue imponer su hegemonía en la región, en el sur de Francia, ¿no? Y esa guerra, a finales del XII, en tiempos de Pedro el Católico, ya está ganada por parte de la corona de Aragón. Entonces esa proyección ultrapirenaica se ha afianzado. El padre de Pedro, el rey Alfonso, contribuye mucho a esa victoria, y por tanto cuando Pedro llega al trono, pues digamos que la potencia hegemónica en el sur de Francia ya es la corona de Aragón, ¿no? Y al punto que el conde de Tolosa, viejo enemigo del rey de Aragón, en este caso estamos a finales del XII, ya es Raimundo VI. Raimundo VI, en lugar de hacer como todos sus antepasados, que es combatir al rey de Aragón, lo que hace es reconocer que tiene la guerra perdida, y si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces pacta con el rey Pedro y se establece una alianza que es una alianza familiar, ¿no? Porque Raimundo VI se casa con una hermana de Pedro el Católico, que es la infanta Leonor. Y el hijo de Raimundo VI, que es Raimundo VII el Joven, será uno de los protagonistas de la cruzada albigense ya en el XIII, se casa con otra hermana de Pedro el Católico. Como que tenemos ahí un cambio de alianzas, una alianza familiar, que es una alianza política, que lo que hace es consolidar todavía más, a principios del XIII, la hegemonía de la corona de Aragón sobre el sur de Francia, ¿no? Entonces los intereses son máximos para el rey de Aragón en el sur de Francia. Es una monarquía particular, si se quiere,
es muy particular. La Corona de Aragón es una monarquía particular siempre, porque es una monarquía compleja, compuesta, difícil de percibir desde monarquías más homogéneas, como puede ser Castilla, como puede ser Francia. Por eso lo de Corona de Aragón y no Reino de Aragón, es también los matices lingüísticos o terminológicos son importantes. Es una corona formada por catalanes y aragoneses, no solo por catalanes y no solo por aragoneses, como a veces se tiende a interpretar desde tiempos recientes para autoapropiarse de la Corona de Aragón, ¿no? En los documentos pone, y aquí el rey hace un documento y los aragoneses, 2 puntos, y firman, y los catalanes, 2 puntos, y firman. Uh-huh. Y entonces es una monarquía compleja también porque tiene unos intereses peninsulares, digamos, similares a los de los otros reinos ibéricos, pero tiene una proyección al otro lado de los Pirineos que lo sitúa pues como una potencia, digamos, pues implicada en los grandes conflictos pues con el Reino de Francia o con Inglaterra. Es decir, digamos, o sea, hay 2 líneas de actuación, ¿no? Hay dos escenarios. Y en el caso del rey Pedro, pues los 2 son enormemente importantes y están, digamos, en el mismo nivel prácticamente, ¿no? Uh-huh. De importancia. Entonces, tenemos esa hegemonía y ocurre todo este tema de los cátaros y Sí. posteriormente la cruzada albigense, que es, entiendo, lo que va con el tiempo y tras la batalla de Muret, lo que desestabiliza y lo que deshace esa hegemonía, entiendo. Rápidamente, porque ya vamos a tener otro programa específicamente sobre los cátaros y lo que es la cruzada albigense. ¿Qué es lo que? Porque acá entiendo que el reino de Francia o el rey francés es lo que ve una oportunidad, ¿no?, para intervenir y conseguir esa hegemonía, ¿no? Pues sí, no. Esta es otra vieja idea que conviene precisar. Sí. En el sur de Francia, lo que tenemos, y en el norte también de la Corona de Aragón, en Huesca y en parte en Cataluña también, en el norte, lo que tenemos es un movimiento religioso considerado herético por parte de la Iglesia, que es lo que modernamente llamamos catarismo. Hay también otros cátaros, otros herejes, que son los valdenses. Entonces es un fenómeno religioso que tiene implicaciones también políticas y sociales, que genera un temor grande en la Iglesia católica. Hay un intento de combatir esta herejía por las buenas, digamos, mediante la persuasión, la predicación, y esos sistemas pues no dan demasiados resultados, y al final, pues, digamos, el Papa Inocencio III, el mismo de las Navas, pues, antes de las Navas, de hecho, pues intenta, digamos, resolver el problema por las bravas, que es predicando una cruzada contra estos herejes. No es tanto contra los herejes, también contra los herejes, sino más bien es una cruzada que se dirige contra los señores feudales, los señores del sur de Francia, que según la Iglesia protegían o amparaban a estos herejes. El problema está aquí. El problema no es que haya herejes, el problema es que se les consienta, que se les permita estar, hablar y digamos, permanecer en esas tierras. Esto es interesante porque explica por qué estos fenómenos heréticos proliferan sobre todo donde no hay poderes políticos fuertes. En el norte de Francia hay cátaros, sí. En Castilla también. ¿Qué ocurre? Que duran 3 días. En cuanto los detectan, los detienen, el rey da su visto bueno y normalmente acaban mal o muy mal. En el sur de Francia hay un cierto vacío de poder, hay una situación de guerra permanente, aunque hay una hegemonía de la Corona de Aragón, pero hay una situación muy inestable desde el siglo XII ya. Y eso es lo que permite, esa situación, digamos, inestable en general, es lo que permite que prolifere este movimiento, ¿no? Entonces, para la Iglesia el problema está en que los señores que tienen que encargarse de resolver el problema de los herejes no lo hacen. Tanto la cruzada se dirige contra los herejes y contra quienes son considerados cómplices de los herejes. En este caso, el responsable máximo es el conde de Tolosa, Raimundo VI, pariente y aliado del rey de Aragón. Entonces, el Papa predica una cruzada. ¿Y a quién encarga la cruzada? Pues efectivamente se la encarga al rey de Francia, que es el rey Felipe II Augusto. ¿Por qué el rey de Francia? Porque los territorios del sur, sobre todo el condado de Tolosa justamente, es un feudo del rey de Francia. Por lo tanto, el responsable último de lo que está pasando con ese señor, con el conde de Tolosa, que no se encarga de los herejes, el responsable último es su señor superior, el rey de Francia. Hasta aquí encajaría con la interpretación de que el rey de Francia aprovecha, ¿no? Bien, el problema es que Felipe Augusto
es un rey muy prudente, es un capeto del siglo XII, que ha estado siempre en guerra con los Plantagenets, con los reyes de Inglaterra, y por tanto tiene un montón de problemas en el norte como para implicarse en una guerra muy lejana para él, una distancia enorme entre París y el sur de Francia, una guerra muy lejana y muy problemática para él. Y él lo dice además textualmente. Yo tengo dos enemigos que son el rey de Inglaterra y el emperador, y no estoy para implicarme en este conflicto. Entonces, el Papa le llama varias veces, pero él desiste. Por lo tanto, vemos aquí un interés muy limitado por parte del rey de Francia. Lo que sí permite el rey, quizá porque no le queda otro remedio también, es que vayan sus vasallos. Entonces, los varones, los nobles franceses sí que acuden, los nobles, los eclesiásticos caballeros sí que acuden. Primero porque no le queda otra y segundo porque efectivamente es una forma indirecta de extender su influencia hacia el sur. Pero ya digo, de una forma todavía prudente y bastante medida. Entonces lo que tenemos aquí es una cruzada predicada por el Papa, en la que participan principalmente caballeros franceses. Cuando digo franceses son los del norte, en el sur no hay franceses. En el sur hay gente del reino de Francia, pero que no son franceses. Los del norte son franceses que acuden hacia el sur a combatir a estos herejes y a los señores occitanos que les ayudan o que les protegen. Añado, porque esto es importante, que en el sur también hay occitanos que están del lado de los cruzados. Esto es muy importante también, ¿eh? La cruzada albigense no es una guerra de franceses contra occitanos, ni de Francia contra Occitania. Estas son simplificaciones modernas que confunden bastante. En el sur hay mínimo la mitad de la población, en fin, es difícil calcular, pero hay siempre, vas a ver siempre un sector de la población y de las ciudades, etcétera, que están del lado de los cruzados. Si no también se explicaría mal por qué acaba venciendo la cruzada albigense. Por lo tanto, hay una guerra civil. Lo que hay en el sur es una guerra civil. Y tenemos familias en las que uno es cátaro y el otro es obispo católico. Y el conde de Tolosa, Raimundo VI, es enemigo de los cruzados y su hermano, Balduino, que se ha criado en Francia, está del lado de los cruzados. En la misma familia. Esta es una realidad que podemos extrapolar, yo creo, a buena parte de la sociedad occitana. Entonces, una cruzada, que ya digo, protagonizada por franceses del norte, con intereses, digamos, que defienden los intereses del rey de Francia, más los occitanos del sur que les apoyan. Esto, claro, para el rey Pedro es un problema enorme, porque, claro, una región sobre la que ejerce ya una hegemonía, en la que hay una serie de señores que son parientes, aliados, vasallos, y ahora tenemos una injerencia exterior, una injerencia militar y potente, de caballeros que vienen del norte de Francia, que no son de su entorno, digamos, que no forman parte de ese mundo hispano-occitano y que además están vinculados al rey de Francia. Claro, la amenaza es directa a sus intereses en el sur de Francia. Y este es el problema, que para el rey Pedro es pues una situación, en fin, muy delicada, porque ve amenazado lo que habían conseguido sus antepasados y él mismo también, esa hegemonía en el sur de Francia, se ve amenazada directamente por una intervención exterior que lo que hace es colocar a señores franceses sustituyendo a señores occitanos. Porque el final de la cruzada, la finalidad última es esta. Puesto que vosotros los occitanos no resolvéis el tema de los herejes, la Iglesia establece, pues vamos a sustituir al señor occitano cómplice de los herejes por un señor católico que se encargue de liquidar a los herejes. Entonces, quienes ocupan esos señoríos son franceses del norte. Para empezar, Simón de Montfort, que es el líder de la cruzada albigense. Claro, para el rey Pedro, que le cambien a su pariente, a su cuñado Raimundo VI, por Simón de Montfort, que es un señor que viene del norte de Francia y que es vasallo del rey de Francia, pues claro, es que la situación no es la misma. Entonces, este es el problema que tiene Pedro el Católico cuando en 1209 comienza la cruzada. Y para él tiene mucha... Tiene muy mala suerte porque 1209 es justo el momento en el que también se tensan las cosas con los almohades. Entonces te tiene abiertos los dos frentes al mismo tiempo. Esto yo creo que es un factor que a veces olvidamos también que es importante, ¿no? Y esa situación de dos frentes abiertos se resuelve en las Navas, como decíamos antes. En las Navas ya se resuelve el frente sur y entonces ya cuando puede, digamos, intervenir de una forma más abierta en el frente norte, ¿no? Pero en todo caso es un problema tremendo porque todo el mundo percibe que hay una sustitución de la nobleza local occitana vinculada más o menos, en gran medida más, al rey de Aragón, por otra nobleza que va a estar vinculada al rey de Francia. Claro, este es el cambio de geoestratégico, diríamos, ¿no?
Claro, un cambio radical de lo que sería el tablero de juego, claro. Entonces, Claro, comentabas, ¿no? Vamos directamente, gana las Navas y aquí sí. ya, como comentabas antes, ¿no? Pedro ya tiene ese prestigio de decir, bueno, he participado, defiendo la cristiandad de aquí, ahora voy a intervenir en lo que sería este escenario occitano. Ujú. ¿Cómo empieza esa intervención? ¿Qué es lo que hace Pedro II? Pues es una intervención en varias fases. La primera es negociar con el Papa, porque el responsable último de la cruzada es el Papa. Las cruzadas las predican los papas, de modo que con quien hay que hablar para resolver el conflicto es con el Papa. Entonces envía una embajada a Roma para negociar lo que llamaríamos hoy un plan de paz. Ujú. Un plan de paz que significa que el conde de Tolosa, Raimundo VI, responsable máximo para la Iglesia de la difusión de la herejía, un hombre mayor también, se le llama Raimundo el Viejo, pues debe desaparecer. Debe quitarse del medio, debe apartarse del poder, debe ceder esa autoridad, debe apartarse del poder y, bueno, es igual, apartarse del poder y debe ceder su autoridad a su hijo. Su hijo es un menor todavía, Raimundo VII el joven. Y ese hijo, es la propuesta del rey, tiene que quedar bajo la tutela del rey. Es un pariente suyo, Ujú. entonces va a quedar tutelado por el propio rey de Aragón. Esto, en otras palabras, es que el condado de Tolosa va a ser gobernado básicamente por el rey de Aragón, ¿no? Ujú. Eh, los cruzados tienen que detener las operaciones militares, tienen que haber una situación de tregua, y a cambio de esta propuesta, lo que ofrece el rey al Papa es encargarse él de supervisar a los nobles occitanos acusados de complicidad con la herejía. Que en lugar de que sean los cruzados los que se encarguen de, digamos, combatir y en su caso sustituir a los nobles del sur, el rey de Aragón, con su autoridad política, su autoridad moral, hay que recordar que el rey Pedro es vasallo del Papa, ¿eh? Se ha coronado en Ujú. Roma en 1204, por lo tanto es un aliado y un vasallo directo del Papa. Por lo tanto, en fin, además del prestigio de las Navas, está su prestigio como vasallo de Roma. Pues el rey lo que hace es ofrecerse al Papa como garante de la ortodoxia de la nobleza occitana. Le dice al Papa, no os preocupéis, si aquí alguno de los señores occitanos, vasallos del conde de Tolosa, vasallos míos, digamos, tiene alguna vinculación con la herejía, yo me encargaré de resolver ese problema. Esa es la propuesta que hace al Papa a cambio de que termine la guerra y se estabilice la situación y no haya más, digamos, no haya más operaciones militares, ni más conquistas, ni más ataques, ¿no? Esa es la propuesta. El Papa va a recibir con buenos ojos esta propuesta. El Papa, ya digo que después de las Navas está pensando en Jerusalén, es un Papa que siempre ha estado pensando en Jerusalén, su gran objetivo. Por tanto, después de la victoria de las Navas se le abre, digamos, el cielo, diríamos así. Por tanto, él también está interesado en resolver este conflicto. Es un conflicto que ya lleva 3 años largos, un conflicto muy duro, con muchos, digamos, problemas, y por tanto también el Papa ve ahí una posible solución, ¿no? Entonces el Papa ve con buenos ojos esta propuesta, ¿no? Y lo que hace a continuación el rey es trasladarse al escenario principal de la guerra. Lo que hace es viajar en enero, a finales de diciembre de 1212. Lo vemos que los plazos son inmediatos, ¿eh? En septiembre está Ujú. regresando en verano está regresando las Navas, en diciembre ya está camino de Tolosa, de Toulouse. Va a Toulouse porque es el centro, digamos, de lo que está pasando, para negociar con los cruzados, con Simón de Montfort y con los legados del Papa, negociar una tregua y, digamos, informarles de que ha negociado con Roma, que Roma ve con buenos ojos su plan y que, por tanto, pues la guerra tiene que terminar, sus vasallos tienen que ya no ser atacados más, y esa es un poco la propuesta, ¿no? Ujú. Claro, El, pero me el- imagino que... dime, Sí, dime. dime. Perdón. No, no, perdón, Martín, continúa. No, el problema es que los cruzados no aceptan la propuesta, y lo que hacen también es apelar a Roma. ¿No? Ujú. No aceptan lo que propone el rey y apelan a Roma. ¿Para qué? Para decir al Papa, lo que te está contando el rey de Aragón no es cierto. Aquí hay muchos más herejes de los que él dice.
La cruzada no ha conseguido todos los éxitos que él te ha dicho que ha conseguido ya y por tanto es una guerra que debe continuar. Y le dice también, vienen a decir también al Papa, cuidado porque si el rey de Aragón se coloca como protector de estos nobles filohéreticos, ¿cómo vas a conseguir, digamos, controlarlos o que vuelvan a la ortodoxia? Ya tenemos ahí un elemento, digamos, de distorsión también de la propia cruzada, ¿no? Es decir, que de la propia el propio objetivo de la Iglesia, que es, digamos, reconciliar y, digamos, acabar con la herejía, ¿no? Por tanto, los cruzados apelan también a Roma y al final el Papa lo que va a hacer es cambiar de opinión, ¿eh? Inicialmente el Papa da el visto bueno al rey y interrumpe la cruzada, ordena a Simón de Montfort que las operaciones se detengan, que termine la guerra, que el rey se va a encargar, pero a los pocos meses, viendo que lo que le ha contado el rey no es más que la mitad de la verdad, cambia de opinión y reactiva la cruzada. En ese tránsito, en enero de 1213, y esto es fundamental, el rey que está en Tolosa lo que hace es colocar bajo su autoridad directa a todos los nobles del sur de Francia. Y de hecho, no solo su autoridad directa, sino, digamos, le rinden vasallaje, podríamos decir. De modo que lo que tenemos es que el rey de Aragón se convierte en el rey directo del conde de Tolosa, del conde de Foix, del conde de Comines, del vizconde de Bearn. Es decir, lo que es. Aquí hay un historiador francés que lo define, Michel Roquebert, lo definió como una transferencia de homenaje. Podemos decir que en ese momento, en 1213, los territorios del sur de Francia dejan de depender del rey de Francia, feudalmente hablando, y pasan a depender del rey de Aragón. De modo que tenemos una monarquía, una corona de Aragón, que ya no es que tenga una hegemonía, sino que gobierna literalmente a los señores del sur de Francia. El rey de Aragón es el rey del conde de Tolosa. Y es, pues, digamos, es la culminación de la política de expansión ultrapirenaica de la corona de Aragón, ¿no? Y esa monarquía transpirenaica, que va a durar 9 meses, hasta la muerte del rey Pedro en Muret, pues es lo que yo creo que se puede denominar la gran corona de Aragón, ¿no? Es una forma de decir, bueno, pues que es una corona de Aragón que no es solo la peninsular o, digamos, la peninsular con sus aledaños, sino que, digamos, ha conseguido cuajar una autoridad de carácter feudal, pero una autoridad real sobre ambas vertientes del Pirineo, ¿no? Sí, te preguntaba, hablabas de una intervención creo que en 3 fases. Creo que hemos hablado de la primera, perdón. No hay acuerdo, entonces imagino que aquí es cuando empiezan ya las hostilidades directamente, cuando ya Pedro lanza a sus fuerzas. Digamos que está primero la operación diplomática, la propuesta a Roma, que es aceptada, la negociación con los cruzados en Toulouse, que fracasa. A partir de ahí sí hay una ruptura de hostilidades entre Simón de Montfort y el rey de Aragón. Son unos meses en los que Simón de Montfort está desobedeciendo a Roma, ¿no? Él lo que espera es que Roma cambie de opinión, como al final ocurrirá. Entonces, el rey de Aragón está avalado por Roma, la cruzada se ha interrumpido, el Papa está del lado del rey de Aragón, pero en esos meses Simón de Montfort dice, nosotros continuamos como antes y, entre tanto, enviamos mensajeros y cartas al Papa para convencerle de que está equivocado, que el rey de Aragón le ha engañado, ¿no? En esos meses lo que hay es una hostilidad, efectivamente, una hostilidad abierta entre la corona de Aragón. Hay una guerra ya abierta entre la corona de Aragón y la cruzada. En mayo-junio es cuando el Papa cambia de opinión. Entonces se convence de que el rey de Aragón le ha contado la mitad de la verdad, se convence de que los eclesiásticos que dirigen la cruzada tienen razón, que hay más herejes de lo que parece, que la cruzada no se puede interrumpir. Entonces ordena al rey de Aragón que no actúe más, que no intervenga más, que no tenga ninguna participación en el conflicto, que sea parte del conflicto. Estamos en junio. Y a partir de junio es el rey de Aragón el que desobedece a Roma. No sé si me explico. Primero Simón de Montfort, Simón de Montfort ignora a Roma y después es el rey de Aragón el que ignora a Roma. Y ya, digamos, la idea estaba, yo creo, ya en el ambiente. Ya la única alternativa que le queda al rey Pedro es el uso de la fuerza. Es decir, él ha intentado convencer al Papa de que tiene razón, de que sus aliados y vasallos no son todos herejes y que hay que llegar a una solución intermedia. El Papa no ha hecho caso, pues tiene una disyuntiva que es o no hago nada y al final la influencia francesa, la cruzada va a acabar ganando la guerra, Simón de Montfort acabará ganando la guerra
y Simón de Montfort va a vincular esos territorios al rey de Francia, por lo tanto, pierdo la hegemonía de la corona de Aragón en el sur de Francia, o los hechos consumados, es decir, tratar de destruir, de derrotar y destruir al ejército de la cruzada para demostrar a Roma que, digamos, él domina la situación política, él controla la situación también militar, y un factor que me parece clave, el rey Pedro busca una batalla, porque una batalla, como creo que sabes, en la Edad Media es un juicio de Dios, es una ordalía. Entonces lo que hace el rey en realidad es apelar a Dios. Primero apela al Papa, y puesto que el Papa no le escucha, apela a Dios a través de la batalla. Si consigue una batalla victoriosa, como las Navas, una batalla victoriosa sobre Simón de Montfort, en la que Simón de Montfort sea derrotado o muera y su ejército quede destruido, uno dominará política y militarmente el sur de Francia, por tanto, a ver qué hace el Papa en esa situación, digamos, política, y dos, tiene un argumento fundamental para decir al Papa, mira lo que ha ocurrido, o sea, he vencido 2 batallas consecutivas, una contra los sarracenos, otra contra los cruzados que estaban actuando injustamente en el sur de Francia. Dios está conmigo, Dios te ha quitado la razón, por tanto, tienes que aceptar el plan de paz que te propuse, yo me encargo, como vasallo de Roma, yo me encargo de los herejes y de sus cómplices y controlo la situación y de paso, claro, me quedo con todo el sur de Francia, que es el objetivo de la corona de Aragón, claro. Pero eso como aperitivo, eso como segundo objetivo, ¿no? Digamos que, bueno, no. A buen entendedor. Sí, exacto. Claro, pero igualmente aquí está desobedeciendo al Papa. Y entonces imagino que Totalmente, al claro. Papa no le gustaría que le desobedecieran. ¿Lo excomulgó? ¿Cómo reaccionó el Papa ante la desobediencia? Hay una amenaza de excomunión, sí. Hay una amenaza de excomunión, pero que no llega a cumplirse, porque además el rey de Aragón tiene un privilegio según el cual solo puede ser excomulgado por el Papa directamente. Y esto es muy interesante porque en julio de 1213, cuando ya el rey Pedro está organizando el ejército, y es probable, en fin, que en Roma ya supieran algo de esto, el Papa confirma ese privilegio. La verdad es que entre junio y septiembre de 1213 no tenemos ninguna noticia del Papa en relación con el rey Pedro. Ajá. Y yo postulo la hipótesis de que el Papa se encuentra un poco a la expectativa. Le han engañado unos, le han engañado otros, ya no sabe quién creerse, no puede evitar que haya un conflicto militar. Bueno, pues a ver qué pasa, a ver qué dice Dios. Claro, exacto, que Dios decida. Y el único documento que tenemos es esta confirmación del privilegio de excomunión solo por parte de Roma. Lo cual quiere decir, es importante, porque quiere decir que los legados del Papa, los representantes del Papa en el sur de Francia, es decir, los que dirigen la cruzada albigense, no pueden excomulgar al rey. Pueden excomulgar a sus hombres, pero no al rey. Es decir, el Papa está protegiendo digamos, la figura del rey de Aragón justamente cuando está preparando una ofensiva contra el ejército de la Iglesia. Bueno, quizás es una casualidad, pero me parece una cosa un poco rara. Entonces el Papa en esos momentos sí sabe que le están desobedeciendo, pero tampoco puede hacer nada y, digamos, como no tenemos datos, no sabemos lo que pasaba por su cabeza, pero la idea de que puede estar a la expectativa pues, es una posibilidad, ¿no? Pero efectivamente el rey lo que está haciendo es organizar una campaña militar para intervenir en el sur de Francia, liquidar el ejército de la cruzada y, digamos, consolidar su hegemonía contra la autoridad y contra la orden expresa del Papa. ¿Sí? Bueno, tiene lugar la batalla de Muret, no vamos a entrar en esos detalles porque ya estamos casi en la hora, Martín. Vamos directamente a las consecuencias de esa batalla de Muret. Ya hablabas antes, adelantabas, ¿no? Que es una de las consecuencias de Muret, ¿no? Es efectivamente esa frontera, pero bueno, vamos en más detalles. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla de Muret? Pues la consecuencia más importante es la muerte del rey. El rey muere, no tiene un heredero adulto, tiene un hijo pequeño que es Jaime I, que tiene 5 años, y entonces al desaparecer el rey, pues esta gran corona de Aragón pues no tiene posibilidad de mantenerse ni de defenderse, y claro, la corona de Aragón Jaime I se encuentra que es un niño que está en manos de los nobles. Los nobles, toda derrota genera siempre unas tensiones internas grandes, se inicia una crisis interna, una pugna de bandos en la corona de Aragón. El rey Pedro ha invertido muchísimo dinero, es un rey que siempre anda justo de recursos económicos,
ha invertido mucho en la empresa de Muret, porque es una empresa, era una empresa ganadora. Entonces, invierte mucho, ocurre el desastre, y al ocurrir el desastre, pues claro, pierde la monarquía, queda muy tocada económicamente. La monarquía queda también desprestigiada. Porque claro, el rey de Aragón, al ser derrotado y muerto en Muret, el juicio de Dios se vuelve contra él. El rey Pedro pasa por un cómplice de los herejes, que ha sido castigado por Dios por colaborar con los herejes. Esta es la idea que transmiten los cruzados y todas las fuentes vinculadas a los cruzados, ¿no? Entonces, es una monarquía que queda en un estado, en fin, muy delicado, que tarda mucho en recuperarse, va a tardar prácticamente 15, 16 años. Jaime I, claro, tiene que consolidarse en el trono, pasar en los años, hacerse mayor, y en esos años es en los que la cruzada albigense evoluciona de otra forma, y son los años en los que finalmente el rey de Francia, ahora sí, decide intervenir en el sur de una forma ya activa, sobre todo con el hijo de Felipe Augusto, que es Luis VIII, a partir de 1226, y el rey de Francia lo que hace es aprovechar el vacío dejado por el rey de Aragón, por la corona de Aragón, para, digamos, asentar su hegemonía en el sur e incorporar, en última instancia, esos territorios. Tanto en 1226 la intervención del rey de Francia, 1229 es el final de la cruzada albigense, que termina con la victoria de las tropas francesas, del rey de Francia, y la imposición, digamos, el control de alguna parte de los territorios del sur. Los territorios que dependían del rey de Aragón pasan ahora al rey de Francia, en cambio de hegemonía. 1229 es el mismo año en el que Jaime I está conquistando Mallorca. Vemos ahí el cambio histórico, ¿no? La corona de Aragón deja de controlar el sur de Francia y se vuelca ya en la conquista de Al-Ándalus, ¿no? Y en los años siguientes Jaime I pues, va a mantenerse un poco, digamos, neutral, es decir, no va a querer forzar no va a querer recuperar la política de su padre, de tratar de recuperar esa hegemonía de 1213, seguramente por pragmatismo político, porque enfrentarse con la Iglesia de nuevo era prácticamente imposible. Estamos en el siglo XIII, en la época de los papas teocráticos, tienen un enorme poder. Enfrentarse al rey de Francia, que es el primer poder de Occidente en esa época ya, pues era también físicamente imposible casi, o muy difícil, y por tanto, pues trata de defender sus intereses en el sur de Francia lo más que puede, pero al final pues se imponen los hechos y la realidad, y el punto último, digamos el último hito de esta historia sería 1258, el Tratado de Corbeil-Barcelona, por el cual el rey Jaime negocia con el rey de Francia, que es Luis IX, San Luis, el establecimiento de una frontera política en los Pirineos. Lo que se acuerda en ese tratado es que Jaime I renuncia a todos sus derechos en el sur de Francia, los derechos de su padre y sus antepasados, en el condado de Tolosa, en el condado de Foix, todos los territorios que había dominado Pedro a principios del XIII, renuncia a esos derechos, a cambio de que el rey de Francia renuncia a sus derechos en los territorios de la Cataluña Vieja, ¿no? Los territorios que habían sido francos, carolingios, los condados catalanes, básicamente. Entonces hay un intercambio de derechos, los del norte por los del sur, y a partir de ahí sí lo que vemos es una frontera, efectivamente, entre la corona de Aragón al sur y el reino de Francia al norte. Y esa frontera pues va a oscilar en tiempos posteriores en algo, pero digamos que ya a partir de ahí ya sí el mapa se parecería bastante al que tenemos en mente modernamente, ¿no? Por lo tanto, es un giro histórico en el que la corona de Aragón deja su expansión ultrapirenaica, que ya comenzó en el siglo XI, pues acaba fracasando y, digamos, pues hay un cambio importante, ¿no? Sí, sí, son esos momentos que muchas veces se ve en las entrevistas, momentos en la historia, en las que un simple cambio, si Pedro hubiese tenido éxito en la batalla de Muret, la historia que conocemos hubiese cambiado radicalmente. O sea, estaríamos hablando de cualquier... Bueno, no sé, sí, es mucho asumir, ¿eh? sí, Es mucho asumir. Es mucho asumir, efectivamente. Este es un viejo debate. En Cataluña, sobre todo en la historiografía catalana, que es la que más ha trabajado la batalla de Muret, históricamente o tradicionalmente, se suele hablar del sueño, ¿no? El sueño de Muret o el sueño occitano, es decir, esa idea de lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Bueno, si Pedro hubiera ganado esa batalla, que la historia habría sido diferente. Bueno, también sí y no. Yo tengo dos alternativas. Yo creo que en el corto plazo yo creo que sí habría funcionado. O sea, yo tengo el convencimiento de que la gran corona de Aragón,
con un rey Pedro el Católico victorioso en Muret. Yo creo que el Papa no habría predicado una cruzada contra el rey de Aragón en ese contexto. Estamos en los meses anteriores a la batalla de Bouvines. No sé si te suena, pero es una de las grandes batallas de la historia medieval occidental, que enfrenta al rey de Francia con el emperador y parte también apoyado por el rey de Inglaterra. Estamos en un contexto internacional tremendamente complejo. Sí, sí. Tanto para el Papa, si Pedro vence en Muret, predicar una cruzada en ese contexto contra el rey de Aragón porque se ha opuesto a Roma, yo no lo veo. Entonces, que esa corona transpirenaica hubiera funcionado en los primeros, en esos años, durante el reinado del rey Pedro, yo sí lo veo, en el corto plazo, incluso en el medio plazo. Ahora, en el largo plazo, sí que ya es otra cosa, ¿no? O sea, pensar que si Muret hubiera acabado de otra forma, hoy estaríamos en otro mapa, no, eso yo no lo veo, me parece que sería demasiado. Y siempre lo digo, hay que pensar en territorios como la Gascuña o Aquitania. Aquitania fue de los ingleses, del rey de Inglaterra, desde el siglo XII hasta el siglo XV. Burdeos era una ciudad francesa, pero digamos, del rey de Inglaterra. Termina la Guerra de los 100 Años y ya no hay ingleses en Francia. Y los ingleses habían estado en Normandía, en Francia, en Aquitania y en Gascuña, pues 2 siglos y medio. Sí, sí, sí. Entonces, pues, en fin, en el corto plazo igual sí, a medio largo plazo yo ya no lo veo mucho más complicado. No se puede, nunca lo sabremos, pero Claro, claro, estamos hablando de claro, ficción, o sea, uno nunca puede lo imaginar lo sabremos. que quiera. Eso es. Exacto. Sí, sí, bueno, siempre esta historia contrafactual siempre al final es ficción, porque al final hay tantos factores Sí, que es muy complicado asumir, sí. pero es Sí, inevitable, ¿no? Al sí. final, pensar qué Lo, hubiese pasado. lo que sí, sí hay historiadores que han dicho que lo de Muret era un fracaso anunciado. O lo han dicho así, o lo han postulado así, que eso no podía funcionar, que era imposible, en fin, que mejor que acabara como acabó. Bueno, yo eso es lo que también discrepo. O sea, yo creo que no, que era una apuesta bien planificada, con visos de éxito, que se explica en el contexto. Yo creo que el rey Pedro tenía todo para ganar, hizo todo bien, es poco exagerar, pero creo que lo hizo casi todo bien hasta el día de la batalla, y el día de la batalla lo hizo todo mal. Pero si hubiera vencido, yo creo que en el corto plazo y en el siglo XIII, si se quiere, esa monarquía podría haberse consolidado, podríamos haber tenido una trayectoria histórica, bueno, no sé si larga, Sí. pero en todo caso que luego ya en el largo plazo ya eso sí que ya me parece que es quizá demasiado. Ujú. Bueno, Martín, simplemente me queda darte las gracias. Ha Pues nada, sido muy interesante y muchísimas gracias por tu tiempo. me alegro. Y, y a la gente que nos ha seguido hoy aquí, espero que os haya gustado y ya nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias.